El panel sobre el eje pedagógico del noveno curso taller del Educador Popular Región Zamora de la sección 18 CENTE Poder de Base se presentó el profesor Pedro Ochoa Maravilla abordando el fortalecimiento del Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, PEDECEN, en la región con base al contexto nacional. Buen día, compañeras y compañeros. Es un placer, un gusto estar en nuestra combativa y digna región Zamora, cuna de nuestro camarada Francisco Javier Acuña. Y bueno, esto me hace recordar lo que aconteció hace 7 años, cuando en el gobierno de muerte de Enrique Peña Nieto, siendo secretario de Educación Emilio Chaufet, con la intención de imponer la mal llamada reforma educativa, fue a comparecer ante el Congreso de la Unión a dar su informe sobre los avances que ellos tenían sobre el proceso de evaluación que nos ponían en una condición de cesados al Magisterio Nacional. Y cuando le preguntaron de manera directa cuál ya debería ser con esta reforma educativa la función del docente, y él de manera tajante y categórica respondió: el maestro con esta reforma educativa deja de ser un formador para convertirse en de cada uno de nosotros, porque nosotros como docentes, como educadores, como sujetos protagónicos de transformación social, no nos podíamos quedar bajo un concepto tan raquítico, tan paupérrimo de solo ser un transmisor, porque nuestra experiencia laboral no solamente se limita en dar un conocimiento en las aulas, sino que ponemos el alma y el corazón para que ese alumno que está frente a nosotros tenga mejores condiciones de vida. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros que aparte nos convertimos o mamás que a veces de ese cariño paternal y familiar de los niños? Esta indignación nos llevó a buscar una estrategia de resistencia. Ya la lucha política la teníamos muy enmarcada. Ya sabíamos que la parte política sindical teníamos que derogar y abrogar la reforma educativa desde todos sus planos, desde todos sus terrenos. Pero nosotros, como educadores y educadores populares sobre todo, no nos quedamos en la idea de solamente irnos a una lucha particular, sino que dijimos que tenemos que ir a la defensa de la educación pública y a la defensa de un pueblo que lo quieren someter con un modelo educativo que no permitía el desarrollo social. Y ahí establecimos el compromiso de ir del rescate de una educación pública, pero sustentada desde dónde, argumentada desde dónde, y volteamos lo que el día lunes nos dijo el maestro Benja, nuestro proyecto político sindical, y empezamos a ver que teníamos la necesidad de concretar y seguir fortaleciendo su tercera tarea. Ahí está escrita: construir un alternativo de educación. Ya estábamos en una etapa importante de construcción, ya estábamos en una etapa importante de estar haciendo colectivos pedagógicos a lo largo y ancho del estado de Michoacán.
pero hacía falta un paso trascendental, el de pasar de proyecto a programa. Hacía falta un salto cualitativo, hacía falta una organización más completa y de definir cómo enfrentar esta mal llamada reforma educativa. Y la primera resistencia pedagógica fue rechazar los modelos neoliberales de educación. Y recuerden lo que aquí se determinó. Está bien, rechazamos el modelo neoliberal de educación y en lo que nos apropiamos de nuestro modelo, que es, en aquel tiempo solamente era, ya después por una cuestión particular en Michoacán, pasa a ser PDC, definimos caminar con el Plan 93, a manera de resistencia. Esto nos dio pauta para crear conciencia en cada uno de nosotros. Sabíamos que en poco tiempo el Plan 93 ya no nos iba a dar, pero teníamos que apropiarnos de un programa propio, pero que lo teníamos que concluir, teníamos que darle toda la estructura, desde un modelo, desde un método. Y allí hubo una discusión tremenda, cuando empezamos a ver que se empezaban a formar los primeros colectivos. Pero estos primeros colectivos no tenían un acompañamiento de aquellas personas que normalmente daban asesorías pedagógicas. Gente intelectual, traído de universidades o pagadas por el gobierno. La asesoría se tenía que dar del que vive la experiencia día a día en el aula. Y fuimos nosotros mismos. Fuimos nosotros quien definimos darle forma y estructura a nuestro programa alternativo de educación. Ya para eso había un antecedente. Aquí en Zamora, por ejemplo, sabíamos que de manera permanente venía la maestra Mirabel Mejía con el nivel de preescolar. ¿A qué viene la maestra Mirabel? ¿Qué hacen las de preescolar? ¿Por qué desarrollan algo distinto a la oficialidad? Y trasciende también al nivel primaria. Y se empieza a trabajar un método de lectoescritura que en aquellos tiempos les decían el método Marabatío. Y después un método alternativo. Y después ampliándolo en su construcción. Y hay que decirlo de manera orgullosa. Dos elementos aquí importantes de la zona 37 de Jacona, el Jaime Jiménez y la maestra Roselia Alberto Cortés, de manera orgullosa nos fui diseñador del módulo 1 de la unidad 5 del libro de segundo de primarias. Ese es un digno reconocimiento a esta construcción pedagógica. Fueron los diseñadores de las láminas para poder fomentar el método de escritura. Esto es una cuestión digna de reconocer, es una cuestión digna de retomar. Por eso cuando se nos pregunta cómo vamos a fortalecer y recuperar nuestro programa alternativo en un momento histórico que estamos atravesando, pues volver nuevamente a la indignación, volver nuevamente a retomar esos procesos de colectividad que tanto han caracterizado a la región zamorana. Ese es el proceso y la clave para poder empezar a fortalecer nuestro programa democrático de educación y cultura para el Estado de Michoacán. Pero no podemos olvidar algo importante de nuestro programa. Aunque pareciera tedioso, aunque pareciera un poco repetitivo y cansado, es importante reconceptualizar el marco teórico de nuestro PDC.
Es importante volver a preguntarnos qué tipo de maestro soy y qué tipo de maestro pretendo ser. Es importante volver a desempolvar la construcción que hemos hecho durante muchos años de nuestro programa alternativo, porque nuestro PDCEN es vigente, es actual, está contextualizado. Es un programa que tiene variantes importantes, que nos ayuda a estar dentro de una colectividad viendo un horizonte en común. Y de allí tenemos que volver a preguntarnos desde una concepción determinante: ¿qué tipo de país tengo y qué tipo de país quiero tener? Y ahí está mi modelo social, ahí está el modelo de comunidad que pretendo vivir, tener a esta gran nación que ha sido sacudida durante lo largo de su historia. De igual manera, tenemos que volver a preguntarnos qué tipo de ser humano quiero formar. En este momento en que estamos retomando la normalidad presencial en las escuelas después de 2 años de pandemia, volver a recapitular desde la conciencia el tipo de ser humano que pretendo formar. PDCEN sigue siendo herramienta pedagógica para formar este sujeto transformador. O sea, con lo que la parte oficial está ofreciendo, pero que negamos en su momento por la concepción de educación que tiene. Recordemos que actualmente el modelo educativo en el país está en construcción, que la Escuela Nueva Mexicana sigue siendo en estos momentos un modelo neoliberal, que está en un proceso cultural de crecimiento. Y no debemos de confundirnos en el modelo de la Escuela Nueva Mexicana, una herramienta con la cual tenemos que actualizar, hacer una contrastación permanente de este avance, de este diseño curricular, con la formación permanente de nuestro presidente. Y desde allí volver a reposicionar y el modelo pedagógico también presenta el tipo de ser humano que pretendo formar. Una invariante de nuestro es nuestro programa alternativo, está constituido desde un modelo curricular integrador, concientizador de base y humanista, sobre todo que llega a todas las necesidades humanas. Lo que vimos ahorita con la activación física, con la mística, con el desarrollo que se vienen trabajando en las mesas, en cada uno de los centros de trabajo, es esencia de las potencialidades humanas. Recuerden que desde la esencia misma del artículo 3 constitucional se le quitaba o se obviaba esta parte de formar a un ser humano integral. Ya nos estaban encauzando a formar y a ser cómplices de un modelo que formaba seres humanos de mano de obra barata, calificada, y mano de obra barata. Extremos, pero la indignación fue tanta
educación aquí en Zamora, quien ayudó al despliegue de los colectivos pedagógicos, celebró como una instancia oficial que se aventuró a enfrentar la Secretaría de Educación Pública, porque la indicación directa era formar o dar cursos a la evaluación. Pero aquí esta estructura se utilizó para conformar y darle solidez a los colectivos pedagógicos. ¿Y qué empezamos a ver? Empezamos a ver que la gran necesidad pedagógica estaba en de aplicarnos un método. Decían, dentro de la resistencia, no tenemos material para trabajar y a marchas forzadas, con toda la intención, con toda la voluntad, tenemos nuestros hijos. ¿Quién los construyó? No una editorial. ¿Quién los diseñó? No un investigador. Fue cada uno de ustedes con la aportación que dieron en sus momentos los espacios de discusión. Esta es la construcción y esta es parte de las grandes tareas que este gran pensamiento colectivo desarrolla. En el 2000 en el educador popular, yo en la secundaria 1 de Zamora, nuestro pedestal tiene que trascender más allá de la pedagógica. Hay que darle oficialidad, hay que ser administrativamente. Hoy en día estamos con nuestro presidente. Este es un logro trascendental único en el país. Y aparte, compañeros, es momento de retomarla. ¿Cuál debe de ser una de las tareas a partir que hoy empieza el trabajo con el educador? Que en las mesas de discusión, en las mesas de trabajo que vamos a desarrollar en un ratito más, vuelva a generar el compromiso de conformar y de actualizar los colectivos pedagógicos de cada centro de trabajo y de cada delegación. Y el viernes estar en una declaración política mostrando la capacidad colectiva, pedagógica que tiene la región, el bonche de actas actualizadas y incorporadas de la región Zamora. Ese tiene que ser una tarea a concluir dentro de este educador popular. La coordinación regional tiene actas, la coordinación tiene los medios para poder incorporarnos. De allí tenemos que partir. Paulo Freire dice, ¿cómo nos vamos a enseñar a escribir? Escribiendo. ¿Cómo vamos a fortalecer los colectivos pedagógicos? Volviéndolos a hacer, volviéndolos a conformar, actualizarlos y de ahí ser un modelo de arrastre para que aquellas escuelas que todavía no se han incorporado a la fecha se sumen a la colectividad pedagógica. ¿Por qué? Porque ya quedó más que demostrado de la capacidad que tenemos. Recuerden cuando en marzo del 2020 las autoridades nos dijeron, métanse a casa, hay un virus, y tenemos que resguardarnos todos, tenemos que hacer confinamiento social porque este virus es mortal. Y vimos que sí lo fue. Y también nos dijeron, para poder estar sacando educativa, la Secretaría de Educación hizo un convenio pues con los que fueron nuestros enemigos, siguen siendo nuestros enemigos durante toda su historia, los medios de comunicación. Allí se evidenció
la falta de un modelo educativo y de no estar preparados para enfrentar un problema sanitario a nivel mundial. Pero ¿cuál fue la capacidad de la región Zamora? Al ver que nosotros no podíamos ser cómplices de repetir y de llevar a los niños a clavarse a la televisión, empezamos con una organización, sí, muy cuidadosa, y el despliegue de los colectivos pedagógicos se dejó ver. Y lo primero fue dar la orientación sanitaria, pero desde nuestros perfiles de formación. Y comenzaron a desarrollarse cápsulas de información. Y de una manera agendada, organizada, empezamos a ver a la secundaria 1, empezamos a ver a la 072, a educación especial, a la escuela integral, al nivel de preescolar, al nivel de secundarias, motivados y organizados, sacando sus cápsulas informativas. Y se daban, y eran muy hábiles para diseñar todo este tipo de formación. Pero no estamos ahí. Teníamos que enfrentar la realidad. Enfrentar la realidad era de que nuestras escuelas, familias, de esto, de luz, de señal, la lejanía en la que se encontraban nuestros niños, en los espacios para poder ir con ellos, y la capacidad que tiene nuestro Ejecutivo Nacional Democrático, la organización y el pensamiento predictivo coordinado desde gestión educativa por el maestro Dani, comenzaron a elaborar las cartillas de trabajo. Cartillas que tal vez para muchos nos salvaron el pellejo, pero son más de 4,000 cartillas elaboradas en tiempos de pandemia. ¿Qué colectivo, qué trabajo o qué organización a nivel nacional e incluso internacional se atrevió a desarrollar este tipo de estrategia de acercanía hacia el alumno y hacia el padre de familia? Porque esto lo compartimos a nivel internacional. Hubo congresos, hubo foros donde presentábamos la educación nativa. Maravilloso el trabajo que hacen los colectivos, la capacidad de organizarse como zona escolar. Este es un trabajo de la zona 072 de primarias, que lo reconocen como inacabado, que lo reconocen como un proceso de modificación. Pero ¿quién lo diseñó? ¿Uno de la UNAM? ¿Uno del Politécnico? ¿Un extranjero? No, lo diseñaron los actores protagónicos, los que están cercanos a los niños. Los compañeros de telesecundaria 28. Miren, segundo tomo de una antología que le denominan libro de texto básico. Si ustedes lo revisan, es un compendio de todo un desarrollo metodológico de las áreas de conocimiento para los alumnos de telesecundaria. Damos condición, porque es digno de reconocerse, maestros de telesecundaria que en su mayoría no están formados como maestros. La pregunta, nosotros como docentes formados en las normales, ¿podemos tener capacidad para desarrollar esto y más? Claro que la tenemos. Esa es parte de la tarea que tenemos que desarrollar.
Esa es parte de la estrategia didáctica que podemos empezar a fortalecer. Esa es parte del compromiso de no confundirnos de que la Escuela Nueva Mexicana es la herramienta pedagógica a utilizar el día de hoy. Si durante el sexenio de muerte de Peña Nieto y en el Estado con Silvano Aureoles logramos ampliar nuestro programa de educación y cultura, hoy el momento histórico nos permite caminar con más fuerza y con más tranquilidad. No desperdiciemos el momento, no caigamos en el confort de un modelo que todavía no está terminado. Si queremos ser parte de ese proceso, entonces busquemos la estrategia de cómo incidir en él, pero no seamos repetidores de algo que tiene un vacío enorme. Y allí está parte de nuestra tarea. Es importante que durante esta etapa podamos recuperar parte de la estructura que nos ayudaba a convocar esta colectividad pedagógica. Cuando en el proceso de estar conformando colectivos pedagógicos del 2014 a la fecha, con el equipo de CEDEPRON se diagnosticó a más de 22,000 personas en toda la región, donde se incluían alumnos, padres de familia y maestros. Eso permitió el despliegue y que otras regiones voltearan a ver a Zamora y poder incidir incluso en otros estados. De tal manera que Zamora se volvió sede del 15º Taller Nacional y por primera vez internacional del Educador Popular. Ese es parte del producto de todo este despliegue pedagógico, de todo este despliegue político. Y recuerden la fiesta internacional que en este mismo espacio se generó en el 2018 y que celebrábamos también en ese momento por la incidencia ante la sociedad que tuvimos. Había muerto la noche neoliberal del 1 de julio con la llegada de un gobierno que está combatiendo la corrupción. Todo eso, toda esa tarea es parte de lo que ustedes han desplegado en cada uno de sus alumnos y de sus padres de familia. ¿Cuáles son las tareas que tenemos que desarrollar? Primeramente, lo mencioné hace un rato, que de aquí se puedan estar actualizando y conformando los nuevos colectivos pedagógicos, para que desde aquí mismo se trace la agenda de la ruta pedagógica. Ayer el maestro Toño Castro nos presentó parte de la agenda, nos presentó parte de la ruta pedagógica a trazar, la necesidad de estar fortaleciendo, actualizando las cartillas de trabajo, la necesidad de estar haciendo una antología de desarrollo comunitario, la necesidad de ampliar los colectivos desde el Consejo Nacional de Sistematización. Hay que decirlo, en Zamora se ocupa que se integren más personas al Consejo Nacional de Sistematización. Es de ahí donde se da la actualización y la formación permanente del educador popular. La otra tarea, aparte de la agenda regional, coordinarnos con la agenda estatal que desde gestión educativa ha sido permanente y constante. Tener representación de cada una de las delegaciones a los llamados de los colectivos estatales.
gestión educativa no ha dejado de convocar a los talleres de desarrollo lingüístico, y a veces sí ha sido significativa la ausencia de la región pasados como una tarea también poder desarrollar tanto los comités delegacionales como los directivos acordaron como propuesta el poder ya concretar para conformar el centro de formación de con la estructura más o menos que tenía CEDEPRON. De hecho, hasta se le pone en menos de un mes se tiene que estar haciendo la conformación de este centro de formación del educador. Tengan un perfil de formación política pedagógica y que sepa llevar los trabajos. Y esto volvernos a proceso metodológico de compañeras y compañeros. El momento histórico que estamos atravesando como país nos da la participación colectiva. El día de ayer, el maestro Sergio Jerónimo nos dejó bien establecido. Si no podemos sujetos protagónicos de transformación para recomponer el tejido social, vamos a ser cómplices de una regresión histórica en poder el resto de nuestra vida. Que esta capacidad individual que tienen cada uno de ustedes, esta conciencia histórica que les caracteriza, la necesidad de sacar a la educación adelante, se pueda, como en el ciclo del agua, conjugar, no estar separados, hacer la condensación y como una tormenta fuerte, avasalladora, que genera vida, nuestro PDC renazca y el buen vivir sea un acto de vida permanente. ¡Viva nuestro PDC! ¡Viva la región Zamora!